Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a su canal Las Matemáticas en Casa. En esta ocasión veremos con una tarea que nos han propuesto y es de hacer una lista de acciones y sugerencias que los maestros podrían tener en cuenta para favorecer el desarrollo de pensamiento, habilidades, competencias y el aprendizaje de sus estudiantes en cualquiera de en las distintas áreas. Particularmente pues en el área de matemáticas entendemos que hacer este listado resulta bastante atrevido porque sabemos que son miles de sugerencias o acciones que los maestros pueden tener en cuenta. Sin embargo, las que vamos a presentar corresponden a lo relevante que consideramos que son en las clases. Entonces, estamos como primera acción es que el maestro cree condiciones anímicas y cognitivas mínimas para garantizar un ambiente de aprendizaje óptimo. Sabemos que hay algunas condiciones que son ajenas al maestro, pero que seguramente desarrolla algunas habilidades para poder atenderlas, como en el caso de que un chico que llegue manifieste a primera hora de la jornada que tiene hambre, seguramente sabemos que ya pues su disposición para aprender es mínima. Lo mismo si llega con algunas evidencias de maltrato o de depresión, seguramente ese tipo de situaciones se vuelven muy complejas, pero en el caso de condiciones cognitivas, que nos ayuden a pensar, a razonar, a hacer uso de la lógica o del sentido común, pues sí entendemos que hay algunas facultades que tienen que estar desarrolladas para que el chico pueda pues hacer uso de esa competencia. Entonces, el nivel de atención debe ser importante, el nivel de concentración, su capacidad de memoria visual, la capacidad de retener información, la capacidad de escucha que hoy en día es tan escasa. Eso son algunas facultades que nos van a permitir adelantar algunos procesos como generalizar, modelar y resolver situaciones. La pregunta seguramente es, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Nosotros tenemos algunas recomendaciones y es que al iniciar la clase se dedique algún tiempo para realizar algunas actividades que permitan no solamente que el chico pueda hacer el tránsito de un área a la siguiente, sino que también pues pueda y desarrollar esas facultades que le permitan al maestro finalmente poder realizar su clase como lo había pensado. Una es utilizar mandalas para que los chicos pinten. Sabemos que eso, hay evidencias de que esto permite desarrollar niveles de atención, concentración, y estando así, pues hay una capacidad de escucha que se va también desarrollando. Hay otra propuesta y es hacer uso de material concreto en clase, algunos juegos o actividades, pero que esas actividades y juegos sean que tributen a la clase, ya que sean pensadas en el desarrollo de la clase, que sea un conocimiento previo que se desarrolle en este momento. No se trata de jugar por jugar y pues otra propuesta es hacer uso de herramientas educativas digitales, pues sabemos que hay muchísimas en el mercado que se pueden bajar de algunas aplicaciones o simplemente los maestros podrían diseñar sus propias actividades. La idea es que logren al iniciar la clase centrar la atención, la concentración, que logren desarrollar la capacidad de escucha a los chicos, porque eso nos va a permitir entonces tener un ambiente propicio para poder que los chicos aprendan. Una segunda acción que consideramos relevante es que se abandone la fragmentación del conocimiento para avanzar en la interdisciplinaridad. Hoy sabemos que toda la pedagogía de punta está insistiendo en la necesidad de integrar el conocimiento. Los problemas que hoy enfrenta la humanidad son muy complejos y es necesario ver el conocimiento como un todo. La fragmentación del conocimiento en disciplinas hace que los chicos solamente vean situaciones de las matemáticas, desde el lenguaje, desde las ciencias sociales o naturales, pero que a veces pierdan de vista el panorama global de la situación y consideran que el conocimiento es fragmentado y eso no ocurre así. La propuesta o lo que voy a mostrar a continuación es parte de una reflexión, de una producción propia que busca mostrar una malla de aprendizaje integrada que se ajusta perfectamente a un trabajo interdisciplinar y que además también está en la misma línea de mallas de aprendizajes que presentó el Ministerio de Educación Nacional para los grados de primaria. Solamente que para los grados de primaria el Ministerio presentó esos discos de aprendizaje solamente por áreas de conocimiento y aquí lo que decimos es que es una propuesta para trabajar de manera integrada. Les voy a mostrar aquí entonces o les comparto una malla de aprendizaje para el grado sexto, para el primer periodo. Lo que encuentran aquí en este disco que está es la planeación o la malla de aprendizajes de matemáticas en
primera instancia. Esos son los pensamientos que se van a favorecer durante el primer periodo. Aquí están los estándares que se van a privilegiar, cuáles son los procesos que se van a trabajar desde matemáticas en el primer periodo en este grado, y estos serían los derechos básicos de aprendizajes que a los cuales se les va a hacer énfasis en este primer periodo. También vamos a encontrar en esta misma malla ciencias sociales, cuáles son las relaciones que se van a fomentar o trabajar en el área, cuáles son los estándares, cuáles son los procesos y cuáles son los derechos básicos a los cuales se les va a hacer énfasis durante el primer periodo. Y también vamos a encontrar las ciencias naturales, cuáles son los entornos en que se trabajan, se van a trabajar en este periodo, cuáles son los estándares de competencias que se trabajarán, cuáles son los procesos y cuáles son los derechos básicos de aprendizaje. Aquí van a ver que hay un campo que se ha dejado libre a propósito porque consideramos indispensable que los profes definan pues algunas metodologías de aprendizaje en la cual van a abordar este tema de la integración. Entonces hay algunas metodologías que seguramente vamos a tocar en la siguiente diapositiva, como la metodología de aprendizaje basada en proyectos. Pero además quiero que por favor revisen aquí, es que hoy no se concibe poder hablar de competencias sin hablar de habilidades y de microhabilidades. Se supone que primero se desarrollan unas microhabilidades que favorecen unas habilidades, y ya con un conjunto de habilidades pues se puede hablar de una competencia. Pero ahora una competencia que se mantiene en el tiempo se dice que es un aprendizaje. Entonces ese tipo de claridades conceptuales son fundamentales. Este sería grado sexto, primer periodo, pero también van a poder ver aquí en este ejercicio que les voy a presentar, la del segundo periodo, exactamente igual, habilidades, microhabilidades, y también van a tener aquí la del tercer periodo. ¿Listo? Esta propuesta de malla de aprendizaje del campo de ciencias desde sexto hasta grado undécimo está totalmente elaborada, está para compartir, así que si a alguien le parece interesante revisarla toda, estamos en disposición también de hacérsela llegar. ¿Listo? Esa sería nuestra segunda. La tercera acción que consideramos fundamental para que los profes tengan en cuenta es que definan y se apropien de una metodología de aprendizaje. Entonces, lo hablamos en el caso anterior de la malla curricular, en qué metodologías de aprendizaje hay. Una que se llama ABP o aprendizaje basado en proyectos. Existe otra que se llama aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, el design thinking, pero existen muchas otras metodologías. Lo importante es que los maestros las reconozcan y puedan adoptar una de esas metodologías que existen. La cuarta sugerencia o acción que consideramos fundamental es que el maestro indague sobre los intereses y expectativas de sus estudiantes. Eso le va a permitir al profe trabajar en un ambiente de aula participativo. ¿Por qué es importante esto? Pues porque la teoría hoy en día dice que es fundamental partir de los intereses y expectativas de los estudiantes, porque lo que está ocurriendo es que ellos se están desconectando de la escuela porque consideran que lo que les ofrece la escuela es impertinente y hay una desconexión con su realidad, y terminan pues en fenómenos de deserción y reprobación de grado muy alto. Entonces es importante tener en cuenta qué quieren aprender los estudiantes, cómo se les facilita aprender, cómo quieren organizarse en las aulas de clase y cómo quieren ser evaluados. Es decir, que ellos también puedan implicarse en los procesos de aprendizaje, en sus propios procesos de aprendizaje. Una quinta sugerencia es garantizar en las clases momentos de trabajo individual, en equipo y en comunidad. Si bien el aprendizaje puede ser tramitado de manera en equipo, es indispensable tener en cuenta que cada persona hace su propia asimilación de ese conocimiento, de tal manera que es importante que durante la clase se trabajen momentos de producción individual. También es importante favorecer el trabajo colaborativo y, por supuesto, el momento de comunidad donde uno pueda socializar aquellos avances que ha logrado en su aprendizaje. Una sexta propuesta es adoptar de manera consciente comportamientos de enseñanza de apoyo a la autonomía de los estudiantes. Sabemos que los estilos de enseñanza de los maestros pueden ir desde la negligencia, el que no le importa nada, el que no prepara clase, el permisivo, el que deja que los estudiantes hagan lo que quieran. Está el autoritario, que todo el tiempo controla, y están los democráticos. Entonces esos estilos de enseñanza pues también afectan de manera positiva o negativa el aprendizaje de los estudiantes. Lo que estamos diciendo es que adoptar un estilo de enseñanza de apoyo a la autonomía es fundamental, porque lo que dicen las nuevas teorías es que cuando los niños le encuentran sentido a lo que hacen, se comprometen más con lo que les proponen en la escuela, y eso tiene como consecuencia mejores desempeños académicos, y creo que eso es lo que buscamos todos como maestros, que los chicos realmente tengan muy buenos desempeños en las tareas que hacen.
Una séptima propuesta es crear contextos auténticos a las situaciones, problemas que proponemos a los estudiantes. Aquí pues tenemos que a veces les proponemos a los chicos algunas situaciones que están en el marco de la propia disciplina y entonces no tienen para los chicos realmente un verdadero sentido. En ese caso, el problema de las 90 naranjas simplemente sería un ejemplo de cómo hacer este tipo de cosas. Las 90 naranjas es la historia de un señor que amaba a sus tres hijas, pero tenía la mala costumbre de que siempre que se pasaba de tragos decía que sus hijas eran más brillantes que los sabios que asesoraban al rey. Cierta noche este señor muy borracho estaba diciendo lo mismo en una cantina donde se encontraba el rey disfrazado. El rey, a escuchar que estaban desprestigiando a sus sabios, se quedó callado, pero al día siguiente le pidió a los soldados que fueran por este hombre y le dijo lo siguiente, que le iba a pedir a sus hijas que resolvieran un problema que nadie había resolvido hasta el momento y que si las muchachas resolvían el problema, pues se iban a quedar como sus sabias o las asesoras del rey y le mandaba a quitar la cabeza a los sabios, pero que si no resolvían el problema, pues inmediatamente le cortaba la cabeza a las hijas. Imagínense semejante responsabilidad que iba a asumir estas pobres niñas. Entonces, a la hija mayor le entregaron 50 naranjas, a la del medio 30 naranjas, a la última 10 naranjas y resultó que deberían vender en el mercado, en la plaza del mercado, esas naranjas sin prestarse naranjas ni prestarse dinero, vender naranjas al mismo valor que propusiera la hermana. O sea, si la hermana mayor decidía hacer montones de 10, todas tenían que hacer montones de 10. Si decía venderlas individuales, pero siempre al mismo precio que propusiera la mayor. ¿Cuál es la dificultad del problema? Y es que al final de la venta tenían que tener la misma cantidad de dinero. Ese es un problema realmente complicado, pero dice la historia que finalmente llegó un jovencito finalizada la tarde y les ayudó a resolver de la siguiente manera. Les pidió que hicieran montones de 7 cada una. Entonces, si usted tiene 50 naranjas, pues va a ser 7 montones de 7 y él pidió que los montones de 7 lo vendieran a peso. O sea, que si usted tiene 7 montones y lo vende a peso, tiene 7 pesos. Luego les pidió, bueno, a la segunda que tenía 30 naranjas, hizo 4 montones de 7 y vendió cada montón a 4 pesos, a peso, ustedes tienen 4 pesos. Y la que tenía 10 naranjas, pues solamente podía hacer un montón de 7 y le vendió ese montón a un peso, pues tenía un peso. Entonces, pues como ya hicieron 7 montones de 7, son 49 naranjas, pues seguramente saben ustedes que le van a sobrar una naranja. Entonces, las naranjas que sobren la van a vender a 3 pesos la unidad. De tal manera que a esta que tenía 50 naranjas hizo 7 montones de 7, le sobró una naranja y esa naranja que vendió la vendió a 3 pesos. Ahí tiene por la venta de esa naranja a 3 pesos. La segunda hermana que tenía 30 naranjas hizo 4 montones de 7, o sea, 28 naranjas utilizó haciendo los montones, le quebraron 2 naranjas y cada naranja debió venderla a 3 pesos. Obtuvo por la venta de estas 2 naranjas 6 pesos. Y la última que tenía 10 naranjas, como pudo solamente hacer un montón de 7, le quedaron 3 naranjas sueltas, vendió cada una de las naranjas que tenía sueltas a 3 pesos, de tal manera que recibió 9 pesos por la venta. Si usted suma la venta de cada una de ellas, encontrará que va a tener que la hermana mayor recibió 10 pesos, la segunda hermana 4 por los montones y 6 por las 2 naranjas sueltas, 10 pesos, y la última hermana, la menor, recibió 1 peso por el montón que vendió y 9 pesos por los montones, y encontró que ya tiene los 10 pesos. Este problema resulta un problema muy complejo, pero si logramos ponerle un contexto que a los chicos les parezca interesante, seguramente van a insistir o persistir para que lograr avanzar en el ejercicio. Una octava acción que consideramos importante es que los maestros utilicen la evaluación como un instrumento para indagar sobre los obstáculos cognitivos de ese estudiante y no para descalificar. Seguramente hay muchos profes que utilizan solamente el resultado de las evaluaciones para colocar una nota, pero muy pocos utilizan esos resultados para poder determinar si el estudiante por qué falló o si realmente no hay ninguna falla, sino que está teniendo un sentido lógico aquello que está haciendo. Nosotros desde ese área hemos mostrado un video en este canal, hemos mostrado un video donde hablamos de los obstáculos cognitivos de los chicos y seguramente uno podrá indagar muchísimo sobre los obstáculos didácticos también que existen y las razones y bueno y lo demás, pero yo quisiera mostrarle aquí que para un maestro es muy fácil tomar una evaluación y calificar o descalificar el resultado como tal, pero si logramos entender qué fue lo que hizo el chico para llegar a esa respuesta que nos parece absurda a nosotros, seguramente vamos a poder ver que hay ahí una lógica para el niño, algo que tiene lógica para él.
en ese sentido podemos ver, desmontar su lógica y poder mostrarle cuál es la lógica que es aceptada socialmente. En este caso, si ustedes revisan, esta es una multiplicación por una cifra y uno dice 5 por una 5, 5 por 2 10, y él lo que hace es colocar la cifra completa, es decir, que no colocó 0, llevaba 1, no sabe llevar. Y por último, 5 por 3 15, es decir, que él sabe el uso de las tablas de multiplicar, pero en el algoritmo tiene dificultades. Esa es una situación que es bastante frecuente, entonces sería bueno poderla identificar. Existe también, en este caso, este jovencito se inventó una operación, se trataba de hacer una sustracción o una resta, pues para las personas que no pueden hablar de una situación aditiva de opuestos. Entonces, en este caso, este chico, en vez de hacer la resta normal, simplemente lo que hizo fue hacer una distribución. Dijo 6 y 0, 6, 6 y 2, 8, 6 y 2, 8. Entonces, esos 886 tienen un sentido para él muy claro. Lo mismo con el 5, dijo 5 y 0, pues da 5, 5 y 2 da 7, 5 y 2 da 7. Y finalmente hizo lo mismo con el 1, distribuyó el 1, 1 más 0 pues da 1, 1 más 2 da 3 y 1 más 2 da 3. Aquí seguramente iba a trazar una línea y sumar, pero no alcanzó el tiempo. Pero esto que es un despropósito para cualquier maestro y es muy fácil colocarle una mala nota, pues no deja de ser un momento muy interesante para un investigador de tratar de determinar cuál es la dificultad y tratar de ayudar al chico a salir de ese obstáculo. Este ejercicio lo hicimos con niños de grado cuarto, al iniciar grado cuarto, es decir, que son chicos que estamos evaluando realmente el proceso hasta grado tercero, y encontramos esta serie de inconvenientes, son muchísimos, aquí solamente vamos a mostrar un par de ejemplos, pero lo curioso es que hicimos este mismo diagnóstico que le aplicamos a los niños de cuarto en esa misma escuela, se lo aplicamos a los niños de grado sexto, y encontramos que tenían vestigios de estos mismos obstáculos, es decir, esto que no se logra resolver en los grados inferiores se va a mantener hasta que los chicos se vayan de la escuela. Entonces, por eso es lo importante de determinar cuáles son los obstáculos y tratar de resolverlos para que puedan mejorar en sus aprendizajes futuros. ¿Por qué le llamamos obstáculos? ¿Por qué no llamarlos errores? Porque un error claramente es cuando uno sabe cómo hacer algo bien y se equivoca. Por ejemplo, si usted sabe que al café se le echa azúcar y por equivocación le echó sal, no quiere decir que no sabía que había que echarle azúcar, simplemente cometió un error. Eso es un error. Pero en este caso, en estos obstáculos, lo que uno ve es que los niños están convencidos que la manera como lo hacen es la correcta y tiene sentido para ellos, tiene una lógica para ellos. Por eso desmontar ese tipo de obstáculos es tan importante. En este caso, esta multiplicación es la misma que mostré al inicio. Este chico dijo 5 por una 5, 5 por 2 10, lleva 0, mira que le pongo el 0, perdón, y lleva 1, mire el 1 que lleva donde lo puso, y uno dice, ¿de dónde sacó ese 20 de acá? Pues simplemente lo que hizo, el 1 que llevaba se lo sumó al 3 y esto lo volvió un 4, entonces dijo 5 por 4, 20 y resultó el 20 acá, ¿listo? Entonces esa cifra que llevaba hizo un mal uso de ella, lo que hizo fue sumarla acá y eso a muy poca gente se le hubiera ocurrido, pero y poder determinar de dónde sacó ese 20 pues se volvió una tarea difícil para nosotros, pero logramos identificarlo a través de nuestra lógica y para poder entonces ayudar al niño a salir de esa equivocación en que está. En este caso, 5 por 1 5, 5 por 2 10, puso el 1 y lleva 0. Invirtió la expresión, en vez de colocar 10, colocó 0, 1, puso el 1 y llevaba 0, entonces 5 por 3 15, y como llevaba 0, pues da el 15 que está acá, entonces esto tiene total sentido para el niño, es decir, él siente que no se ha equivocado ni que ha cometido un error, pero es vital para nosotros poder determinar dónde está el error. En este caso, pues 9 más 6, 9 más 6, 15, ahí está el 15 completo, 5 más 2, 7, ahí está el 7 completo, y 6 más 5, 11, este chico pues suma, sí, pero el algoritmo de la suma tiene dificultades todavía para hacerlo correctamente. Y en algunos casos encontramos inversión lateral, el 10 lo escribían al contrario, inversión lateral que puede de alguna manera volverse un trastorno de aprendizaje o el lenguaje como dislexia o dalia, ese tipo de situaciones. Y también logramos determinar ahí solamente con la escritura de los nombres que ellos separaban letras, había separación, había también inversión lateral y logramos a través del apoyo de otras áreas sacar a los chicos de estas dificultades que tenían. Lo que quiero decir aquí es que es importante analizar los resultados que tienen los chicos para ver si realmente hay un error o hay un obstáculo que no le permite avanzar. Una nueva
recomendación es privilegiar las matemáticas para pensar, sobre las matemáticas para operar. Existen muchísimas herramientas donde los chicos lleven la operación a un nivel mucho más avanzado, donde puedan utilizar esas operaciones que conocen para desarrollar pensamiento. Este es uno de los casos, pero existen muchísimos. Nosotros tenemos una colección de actividades que permiten desarrollar pensamiento más allá de solamente hacer operaciones. Entonces, si ustedes revisan lo de las figuras mágicas, van a encontrar cosas maravillosas para desarrollar pensamiento numérico. Por supuesto que se requiere hacer operaciones, pero el nivel al que se accede es mucho mayor. Existen también otras actividades que permiten desarrollar pensamiento variacional, como en este caso y numérico y espacial, simplemente para decirles que ahí es necesario empezar como maestros a ver de qué manera potenciamos la matemática para pensar más allá de la matemática para operar. Y hablando ya de los tres aprendizajes críticos que aparecen de acuerdo a las evaluaciones, evaluar para avanzar, de acuerdo a las evaluaciones externas, como las pruebas saber que se hacen a los chicos, tres aprendizajes críticos. Uno tiene que ver con la interpretación de datos, otro tiene que ver con el tema de resultados o eh, resolver problemas. Entonces, nos parece muy importante que se determinen cuáles son los tipos de pensamiento, los procesos, las habilidades, las competencias y los aprendizajes que se evalúan en esas pruebas y se elabore una estrategia para profundizar en esos aprendizajes y en esos tipos de pensamiento desde los grados iniciales. No puede ser que sea responsabilidad solamente del maestro, que le corresponde el grupo en el año en que se hace la prueba. Por lo tanto, es importante que vean que es siempre posible hablar de nociones para trabajar desde los grados iniciales, luego ir fomentando en un segundo ciclo esas mismas nociones a nivel de conceptos, finalmente en los grados superiores hablar de esos conceptos como teorías y finalmente categorías. Entonces siempre es posible a nivel de noción empezar a trabajar en los grados iniciales sobre estos conceptos que se han vuelto problemáticos y aprendizajes que los chicos lo logran alcanzar. Y por último, ya están las 10, pero queremos darle una ñapa en tema. Bueno, entonces de los pensamientos que se evalúan en matemática, aquí están cuáles son los pensamientos los aprendizajes, los pensamientos que se evalúan con mayor frecuencia en las pruebas. Aquí están, no los voy a leer todos, pero creo que ahí ustedes pueden ver que si logramos trabajar estos aprendizajes asociados a esos tipos de pensamientos, pues vamos a tener una gran ventaja en la preparación de nuestros chicos. Y tenemos un regalito para ustedes, y es que encontramos que una gran dificultad tiene que ver con la interpretación y análisis de datos que hacen los chicos, pero hemos encontrado también que de los grados inferiores es importante mostrarles a los chicos que existen distintas maneras de gráficas. Normalmente en las escuelas se quedan con las barras y los círculos como formas de gráficas de representar datos de manera estadística, pero resulta que si hacemos énfasis y empezamos a mostrarles que existen mucho más: histogramas, gráficos de tendencia, polígonos de frecuencia, gráficos de dispersión, pictogramas, cartogramas, diagramas de árbol, vamos a tener la posibilidad de que los chicos reconozcan una gama mucho más amplia de diagramas para interpretar, y seguramente van a mejorar mucho en esa competencia. Lo dejamos hasta ahí y nos vemos entonces en la siguiente, en el